nosotros somos un poquito los que sufrimos de ese tema, ¿no? Pero vamos a ver nada más cómo continúa la situación. Bien, chicos, entonces habiéndole comentado esto al respecto, vamos a iniciar la clase el día de hoy. El módulo es de funciones químicas, ya lo saben, vamos a hacer una retroalimentación así bastante rápida para tratar de continuar con lo que ya nos toca el día de hoy. Me interesa hacer retroalimentación, ¿por qué? Porque hay chicos nuevos de repente que recién se integran, ¿no? Entonces es necesario, preciso, de que yo pueda nuevamente hablar desde el comienzo. Por otro lado, hay chicos que de repente no tuvieron muy buena conexión la semana pasada y por ende no me entendieron nada casi de repente. Y puede que otros chicos hayan tenido su conexión normal, estable, pero aún así no me hayan entendido muy bien, ¿no? Entonces, a raíz de eso, siempre una retroalimentación es buena, ¿no? Si pueden hacer, mejor dicho, si ustedes desean hacer consultas, me levantan la mano y hacen la consulta que consideren necesaria. Si quieren hacer algún tipo de comentario, también es válido, lo pueden hacer, ¿no? Yo no les limito para nada. Me levantan la mano y participan. ¿Toda participación es buena, Miss? ¿Puedo participar? Sí. La idea es hacerlo de esa manera porque a mí no me gusta hablar con una pantalla inerte. Yo sé que ustedes están ahí y me gustaría pues saber que estoy conversando con ustedes, ¿no? Que estoy impartiendo una clase con ustedes. Miss, ¿qué pasa si yo me equivoco? No pasa nada, no hay problema, participaste y eso es lo importante, ¿no? Lo importante es que el estudiante participe, se motive a participar, ¿no? Después, muy aparte de ello, parece mentira, pero cuando uno se equivoca aprende más, ¿no? ¿Por qué? Porque ya se le queda definitivamente el conocimiento errado, lo desecha y se queda con el aprendido. Bien, vamos a empezar entonces. Nosotros habíamos hablado de que las funciones químicas es un conjunto de ¿qué? De compuestos químicos que van a presentar propiedades físicas y químicas semejantes y similar también modo de formarse, ¿no? Habíamos visto la semana pasada, si no me equivoco, en mi pizarra, ¿no? Los instrumentos principales que vamos a necesitar justamente para el desarrollo de este módulo y qué necesitamos, cuál es el instrumento principal con el cual vamos a trabajar, a ver quién se acuerda. La tabla periódica, profesora. Bien, excelente, Johnny. Exacto, la tabla periódica, ¿no? Entonces, Miss, yo tengo que disponer de mi tabla periódica ahorita que estamos en clase. Claro que sí, ¿no? Claro que sí, ¿por qué? Porque yo puedo preguntarles ahorita el estado de oxidación de algún elemento y si ustedes no lo tienen a la mano, pues nos vamos a quedar callados todos, ¿no? Entonces, la idea sí o sí es tener nuestra tabla periódica para que cualquier tipo de pregunta referente a cualquier elemento químico yo la pueda dar, ¿no? Bien. Otro dato también que podemos rescatar de la clase anterior es que cuando vamos a hablar de funciones químicas, hablamos de también dentro de la tabla periódica los grupos más grandes de elementos químicos, ¿cierto? ¿Cuáles son los grupos más grandes de elementos químicos? A ver, ¿quién se acuerda? ¿Cuáles eran? A ver, chicos, ¿quién se acuerda quién es ¿Cuáles eran los grupos más grandes con los que vamos a trabajar en funciones químicas dentro de la tabla periódica? Si se acuerdan, dentro de la tabla periódica, esta se divide por colores, ¿cierto? Entonces se divide por colores dependiendo, mejor dicho, justo a qué, a los grupos de elementos químicos, ¿no? Un color me indicará un grupo, el otro color me indicará otro grupo y demás, ¿cierto? El grupo más grande y predominante, ¿cuál era? En este caso son los, a ver, Juan, ¿quieres participar? Celeste. Ya, el celeste. ¿Y cuáles representaba el color celeste? ¿A qué elementos? Metales de transmisión. Exacto, los metales, ¿cierto? Los metales son el grupo más abundante de elementos químicos que nosotros vamos a poder encontrar en la tabla periódica, pero solo en la tabla periódica, no, en la vida real, ¿no? Si existen en la tabla periódica es porque existen en la vida real. Miss, ¿yo puedo ver todos los elementos químicos? No, no todos, ¿no? Vamos a poder ver algunos en sí. A otros vamos a tener que, hasta cierto punto, proceder a
reaccionarlos para recién poder observarlos, ¿no? Entonces, solo algunos son los cuales nosotros podemos ver. Pero ¿cuál es el grupo más grande? Y ya quedamos que son los metales. ¿Qué otro grupo le sigue? Tenemos a los famosos, si tenemos metales, ¿qué tenemos? No metales también, ¿no? ¿Quiénes más vamos a tener? Vamos a tener a los gases nobles. Pero nos vamos a centrar en los metales y los no metales. Esos dos grupos nada más, de preferencia. Bien, y con ellos lo que vamos a hacer, básicamente, ¿qué va a hacer? ¿No? ¿Qué va a hacer? Es que yo voy a separarlos, metales y no metales, ambos por cada lado, y los voy a hacer reaccionar, o sea, los voy a, mejor dicho, los voy a juntar prácticamente con otros elementos. En este caso, para que yo pueda dar origen a las funciones químicas, trabajo solo con dos elementos específicos. ¿Quién se acuerda con qué elementos específicos hablamos? O sea, se va a juntar básicamente estos grupos, ¿no? Ya sea metal o no metal. ¿Con quiénes qué elementos son los que juegan el papel principal aquí? ¿Alguien recuerda cuáles eran esos dos elementos químicos que nos ayudaban a definir bastante el tema de funciones químicas? Les había puesto, creo, un mapita conceptual ahí donde ponía metales con tal, salía el resultado, metales con tal, y me sale el otro resultado y demás. ¿Alguien se acuerda, chicos? Bien, les hago recordar entonces. Los elementos químicos que son base prácticamente para que yo pueda obtener o realizar las funciones químicas son ¿cuál? El oxígeno y el hidrógeno, ¿no? El oxígeno nos va a dar origen a muchísimas funciones y el hidrógeno del mismo modo por su parte, ¿cierto? O sea, yo puedo mezclar un metal más un oxígeno. Sí, sí puedes. Yo puedo mezclar un no metal más un oxígeno. Sí, sí puedes. ¿Puedo mezclar un metal más hidrógeno? Claro que puedes. ¿Puedo mezclar un no metal más hidrógeno? También puedes, ¿no? Entonces, obviamente el resultado va a ser distinto, ¿cierto? No voy a esperar que la fusión con el oxígeno sea igual a la fusión con el hidrógeno. Van a ser distintas. Por lo cual se generalizan dos tipos de funciones más generales. ¿Cuáles son? Cuando se fusionan con el oxígeno vamos a obtener los famosos óxidos y cuando se fusionan con el hidrógeno vamos a tener los famosos, ¿qué? Los famosos ácidos, ¿no? Entonces, ambos grupos, denme un momentito, voy a cerrar mi puerta porque no estoy... Bueno, la disculpa del caso, chicos, no sé qué tienen hoy día los perritos y los vecinos con sus perritos. Bien, continuemos. Entonces, como les decía, ¿no? En este caso vamos a poder fusionar y vamos a poder lograr estos dos grupos más grandes. Con el oxígeno, básicamente lo que yo voy a lograr va a ser estas funciones llamadas óxidos, ¿no? Ahora, de estas funciones llamadas óxidos van a salir un montón de funciones también. Y con el hidrógeno vamos a tener las funciones ácido, ¿no? ¿Por qué se le llama óxido, Miss? Porque están fusionadas con el oxígeno. ¿Por qué se le llama ácido, Miss? Porque están fusionadas con el hidrógeno. Bien, hasta ahí creo que ya lo podemos tener un poquito de manera más clara, de manera más global, la introducción a las funciones químicas. ¿Qué más? Hay que tener en cuenta que en las funciones óxido, por ejemplo, va a depender de que yo esté fusionada con ¿qué? Ya sea con un metal o ya sea con un no metal, ¿no? Y de aquí me van a salir un montón de funciones. Bien, Miss, hasta ahí creo que está bien, todo tranquilo, todo bien, pero yo había escuchado de una palabra por ahí que sale siempre a la luz, que es la nomenclatura.
Exacto, ¿no? Así como yo voy a tener una formulación donde voy a unir el metal más el oxígeno o el metal más el hidrógeno o como sea, ¿no? También voy a tener yo un nombre que asignarle al resultado que va a provenir justamente de esta función química, ¿no? Entonces, ese resultado va a tener, voy a tener yo que asignarle el nombre. ¿En base a qué? En base a la teoría, ¿no? A la teoría que se me va a explicar acá, ¿no? Bien, continuemos. Entonces, en este caso, vamos a iniciar, por ejemplo, con la función óxido, ¿no? Que, como ya les dije, se da por qué o se da en base a qué. Aquí yo voy a mezclar que un metal o un no metal, ojo, cualquiera, más un oxígeno, ¿no? Entonces, ahorita les voy a plantear, voy a aperturar mi pizarra para que lo vean de manera global, ¿no? Y les quede bastante claro, ¿no? Bien, tengo una abierta, voy a utilizar la misma. Les quede así muy, muy claro cuál es la repartición de los grupos, básicamente. Bien, ya tienen la pizarra, creo, ya se está mostrando. Listo. Entonces aquí por este lado vamos a armar un mapa conceptual donde a ustedes se les va a quedar clarísimo, ¿no? Bueno, eso espero. Acá tenemos las famosas funciones químicas. Y del lado de acá vamos a tener que todos aquellos que van a trabajar con quién, con el oxígeno. Y todos aquellos que van a trabajar con quién, con el hidrógeno. Bien. Ahora, ¿cuál es el símbolo del oxígeno? Eso sí ya lo deben saber, ¿no, chicos? ¿Cuál es el símbolo del oxígeno? A ver quién se acuerda. Los chicos que tienen la tabla periódica a la mano, ¿cuál es el símbolo del oxígeno? H2O. Tiene que ver, pero ese es el símbolo de quién. Bien, revisen a ver, chicos, los que tienen su tabla periódica a la mano, que la semana pasada ya... Oh, es O, profesora. Es O, exacto, ¿no? Ese es el símbolo del oxígeno. ¿Y el símbolo del hidrógeno cuál es? La H, profesora. Es una H.
Ese es el símbolo químico, ¿cierto? La semana pasada habíamos visto también en la tabla periódica cómo yo identifico el símbolo químico, el nombre químico, el número atómico, la masa atómica, los estados de oxidación y demás características, ¿cierto? Entonces ya ustedes hoy por hoy pueden identificarlo. Bien, entonces tenemos funciones químicas que se dividen en oxígeno e hidrógeno y cuáles son y obviamente se van a fusionar ¿con quién? Se van a fusionar el oxígeno ¿con quién? Vamos a poner de este lado de acá, ¿cuál es el grupo más grande de elementos químicos? Los metales, profesora. Los metales, excelente. Tenemos a los metales. ¿Y quiénes tenemos también? No metal. A los no metales. No metales. No sé qué le pasa a la E. Bien. Y el hidrógeno, del mismo modo, ¿no? Se va a fusionar ¿con quién? Con metales. No metales, profesora. Excelente. Metales y no metales, ¿no? Excelente. ¿Y esto a qué me va a dar resultado finalmente? Ambos me va a dar resultado ¿en qué? En una función f de función que óxido. Me salió muy gorda mi idea. Bien, ese es mi resultado básicamente de qué, de la fusión. Ambos, metales y no metales, óxido. Obviamente, con metales van a tener ciertas funciones óxidos y con no metales van a salir otros, ¿no? De acá saldrá 1, 2, 3 funciones, y acá también saldrá 1, 2, 3 funciones, pero eso ya lo vamos a ver más adelante. Lo que yo quiero es que se les quede a ustedes en primera instancia esto, ¿no? Y de acá, ¿qué va a salir? La famosa función que lo he mencionado hace rato. ¿Cómo se llama la función que sale del hidrógeno? Función ácido, ¿no? Entonces, ese es el plan. De acá también saldrán 1, 2, 3 de repente. Sí, también de acá también, ¿no? Pero eso lo vamos a ver más adelante. En primera instancia, esto quiero que se les quede así bien, bien grabado en su memoria, ¿no? Porque de esto de acá se define que yo pueda avanzar, ¿no? En primera instancia. Bien, entonces yo tengo mis funciones químicas que se van a basar ¿en qué? En prácticamente los que se mezclan ¿con quién? Con el oxígeno, y los que se mezclan ¿con quién? Con el hidrógeno, ¿no? Ambas. Ahora, los que se mezclan con el oxígeno pueden ser metales y no metales, pero ambos me van a dar ¿qué? La función óxido.
¿no? Con cualquiera que yo trabaje, función óxido. ¿Por qué? Porque proviene ¿de quién? Del oxígeno, obvio, ¿no? De ox, de acá, miren, ¿no? Ahora, acá tenemos la función, ¿qué? La función la función ácido, ¿no? Que son aquellos que trabajan ¿con quién? Trabajan con el hidrógeno, ¿cierto? Ya sean metales o no metales. Cualquiera de ellos finalmente nos va a dar como resultado que la función, o perdón, en este caso la función, claro, la función ácido, ¿no? Ácido, que viene del hidrógeno. Bien, chicos, entonces hasta ahí yo creo que ya me entendieron, ya se entendió, o alguno tiene alguna consulta, me la puede hacer saber ahorita y si no, continúo. ¿A alguien no le ha cuadrado bien la información? ¿No le parece? ¿Tiene alguna consulta? Bien, si nadie tiene ninguna consulta, puedo entender que se ha entendido, ¿no? Entonces, cuando yo pregunte la otra semana, todos se van a pelear por responder, ¿no? Por contestarme. Bien. Ahora sí, vamos a tratar de continuar con las diapositivas. Voy a volver a mi pizarra igual siempre para que ustedes puedan asociar un poquito mejor, ¿no? Bien, entonces ya hemos visto la función óxido-ácido. Vamos a empezar con ¿quiénes? Con la función óxido, ¿no? Con aquellos que dice son compuestos binarios que resultan ¿de qué? De la combinación de un elemento más el oxígeno. Más el oxígeno, ¿cierto? Ahora, dentro de esto, ¿quiénes pueden ser? Puede resultar la combinación de un metal, ojo, de un metal más el oxígeno, el óxido básico, ¿no? El óxido básico va a ser el resultado ¿de qué? De un metal más el oxígeno. Ahora nos dice formulación y nomenclatura. ¿De qué se trata la formulación? Creo que todos en matemática hemos visto las famosas fórmulas, ¿cierto? Que se vienen dando, que se van a dar las fórmulas. Eso es básicamente la formulación. Que yo ponga 4 más 2 igual 6, eso es una fórmula, por ejemplo. 1 más 2 igual 3, eso es una fórmula. Que yo pueda poner 6 entre 2 igual 3, por ejemplo, es una fórmula, ¿no? Entonces, esa expresión, básicamente, es una formulación, ¿no? ¿Y de qué se trata la nomenclatura? ¿No? La nomenclatura se basa básicamente de que yo pueda asignar un nombre a esta formulación, ¿no? Y aquí nos dice que según, en este caso, la nomenclatura clásica, se utiliza la palabra genérica óxido, seguido de la preposición de, seguido del nombre, en este caso, ¿de quién? De el metal, ¿no? Ahora dice, si el metal tiene una sola valencia, ojo, si es una condición. Ahora, si el metal tiene dos valencias, se le hace terminar en oso y en ico. Y si actúa con su menor y mayor valencia respectivamente, se le va a asignar de esa manera. Esto yo sí me acuerdo haberlo explicado en la clase anterior, de todas maneras lo voy a hacer así bastante rápido, ¿no? En la pizarra para que ustedes puedan, para los chicos que de repente son nuevos, para los chicos que no se acuerdan y demás, ¿no? Podamos captarlo mejor, ¿no? De repente, si alguno de ustedes sí lo tiene clara, ¿no? Me va a ir apoyando en lo que yo voy escribiendo en la pizarra. Bien, tengo que borrar primero todo lo que tengo en mi pizarra. Bien. Listo. Tenemos funciones químicas. Bien, vamos. Entonces, la función óxido
La función óxido, ¿qué es lo que nos va a decir básicamente? ¿Qué es el resultado de qué? Vamos a ponerle acá un metal más un metal, vamos a ponerle entre paréntesis, metal o no metal más oxígeno. Bien, esa es la formulación, ¿no? Ojo, esta es la formulación en teoría, ¿no? En teoría, por así decirlo. Ahora tenemos la función ¿qué? La función óxido básico, ¿cierto? Que es la primera. La función óxido básico, si nos damos cuenta, ya seleccionó a uno de acá. Ya no será ya no será metal o no metal, sino en este caso ya seleccionó que es quién, que es un metal, ¿cierto? Un metal más el oxígeno. Esa es la función óxido básico, ¿no? Y esa es la formulación en teoría, pero vamos a pasar después a la formulación en práctica y a la nomenclatura, ¿no? Entonces acá le vamos a poner, prácticamente ya se seleccionó ambos, ¿cierto? Ya se tiene por entendido esto que vendría a ser la famosa formulación Esa es la famosa formulación. Y ahora vamos a ver la nomenclatura. En la nomenclatura, ¿qué me dice? En la nomenclatura me dice que si tiene una valencia, si tiene dos puntos, una valencia, perdón, vamos a hablarle por un solo término porque si no les voy a confundir. Un estado de oxidación, lo voy a hacer literal. ¿Por qué? Porque los estados de oxidación se expresan como números. Entonces vamos a poner un estado de un estado de oxidación. Entonces, ¿cuál es la regla? Prácticamente dice, si tiene un estado de oxidación, ¿cómo se trabajará? Va a ir la palabra, nos dice, la palabra óxido, seguida de qué? De la preposición de, ¿cierto? Seguida de qué? El nombre del metal. Nombre del metal. Ahora, para que no se note muy seco, le vamos a poner un poco de color. Esa es esto de acá que es la no. Vamos a dejar solamente así como nom, que significa nomenclatura.
Bien. Ahora, ¿qué pasa si tiene dos estados de oxidación? Acá le vamos a borrar y vamos a poner dos estados de oxidación, ¿no? Si tiene dos estados de oxidación, ya voy a sacar aquí dos formas. Uno va a ser la palabra óxido, la palabra D va a desaparecer, y va a ser el nombre del metal, ¿no? Pero, en este caso, dependiendo, acá le vamos a poner el costadito, bien. Si el estado de oxidación, dice, si tiene dos estados de oxidación, vamos a tener, si es el mayor, va a ser la palabra óxido, el nombre del metal, pero aquí, ¿qué va a pasar con él? Se le va a agregar más, vamos a poner más. La terminación que para el mayor, ¿quién se acuerda cuál es la terminación para el mayor? Bien, la terminación ICO, esa es la terminación, ¿no? Va a terminar con esa palabra, con ese sufijo. Y si trabajamos con el menor, igual va a seguir, pero en este caso va a ser la terminación, el sufijo va a ser oso, ¿no? Esa va a ser la nomenclatura que yo le voy a asignar, esa es la regla, ¿no? Que se va a generalizar en este caso. Y aquí lo vamos a resaltar. Óxido, nombre del metal, ICO. Óxido, nombre del metal, oso, y acá óxido, nombre del metal. Vamos a borrar esto de acá y le voy a poner de manera general aquí. Estamos empezando con la nomenclatura. Bien. Entonces, chicos, esa es la formulación para que yo pueda obtener la fórmula, valga la redundancia, y esta es la nomenclatura para que yo pueda asignarle, ¿qué? El nombre, ¿no? Entonces acá, si tiene un estado de oxidación, si tiene dos estados de oxidación, obviamente dependiendo de cuáles sean los estados de oxidación, yo voy a poder determinar cuál es el mayor y cuál es el menor. Miss, ¿cómo determino cuál es el mayor y cuál es el menor? Fácil. Los estados de oxidación te va a venir 1, 2, 3. ¿Cuál es el mayor? El 3. ¿Cuál es el menor? El 1, ¿no? Por ejemplo, me viene 3 y 4. ¿Cuál es el mayor? El 4. ¿Y cuál es el menor? El 3, ¿cierto? Se basa de acuerdo a la manera natural de cuál es mayor y cuál es menor. Nada más, no hay más magia al respecto, ¿no? Entonces, esa es la fórmula como nosotros vamos a poder asignar el nombre, ¿no? Y aquí va justamente un ejemplo, bueno, habían varios ejemplos, en realidad. Voy a hacerlo los 3 ejemplos, ¿no? Porque me va a interesar bastante, en realidad, que ustedes tomen en cuenta, que le presten bastante atención a estos ejemplos, porque las funciones químicas
no es nada más y nada menos que lo mismo para todo, en cuanto a formulación y en cuanto a nomenclatura. O sea, por ejemplo, acá estamos hablando de función óxido. Obviamente la palabra óxido es la que predomina, ¿cierto? Pero la formulación es mejor dicho, el detalle de cómo realizar la formulación va a ser la misma para ácidos. La nomenclatura también, en la nomenclatura cambiará obviamente acá el nombre, ya no será óxido porque ya tendrá hidrógeno, pero después esto es lo mismo, ¿no? Entonces, si tú aprendes bien lo que yo te voy a explicar hoy día, de aquí ya te puedes ir en el resto, te puedes pasear normal, ¿no? Tranquilito, relajado. ¿Por qué? Porque básicamente ya te sabes la estructuración, la formulación y cómo asignarle el nombre, ¿no? Bien, entonces hasta aquí tenemos esta pizarra que nos habla de funciones químicas, en este caso la función óxido, que le da origen obviamente a esta función de acá, que vendría a ser la función óxido básico, que es ya selecciona solamente el metal, el no metal queda aparte, más el oxígeno y esa es la formulación, ¿no? Y la nomenclatura, si tiene un estado de oxidación, va a ser óxido de y el nombre del metal, sin cambio alguno. Si tiene dos estados de oxidación, el mayor va a ser óxido, el nombre del metal, y va a terminar en ico, ¿no? Y si es menor, el óxido, el nombre del metal, y va a terminar en oso. Bien, ahora voy a crear una nueva pizarra porque si borro me voy a demorar un montón para hacer los ejercicios. Y listo, ¿no? Bien, chicos, aquí vamos con los ejemplos, ¿no? Ejemplos de metales, ¿cuáles son? Vamos a plantear 3, ¿no? Vamos a poner acá de un estado de oxidación. Vamos a plantear aquí de un estado de oxidación y vamos a plantear otros ejemplos de 2 estados de oxidación. Bien, de un estado de oxidación, a ver chicos, los que tienen tabla periódica, ¿cuál vendría a ser de un estado de oxidación? ¿Quién tiene su tabla a la mano? Que nos pueda dar un ejemplo. Calcio. ¿Cuál es el estado de oxidación del calcio? 2. Entonces tenemos acá al calcio, ¿no? Este es el ejemplo que nos da su compañera. El estado de oxidación, ¿cuál es? 2, ¿no? Es el calcio. Su micrófono, por favor, Joyce. Sí, profesor, disculpe, sí. Listo, gracias. Bien, entonces tenemos un estado de oxidación, ¿no? Según como nos indica su compañera y nos ha apoyado y nos ha dicho que es el calcio, que tiene un estado de oxidación, en este caso es 2. Y lo vamos a plantear acá, ¿no? Entonces, ¿qué me decía la fórmula? A ver, recordemos, la fórmula para o mejor dicho, para realizar la formulación, me decía que yo tengo al elemento, en este caso al metal, ¿cierto?
tengo a su estado de oxidación. ¿Y qué tengo que hacer? Sumarlo con el oxígeno, ¿cierto? Acá va a haber un más, pero ojo, ¿cuál es la regla? El oxígeno también tiene un estado de oxidación 2. La regla para que yo pueda desarrollar mi formulación de manera correcta es la siguiente. Yo tengo que cruzar en aspa ambos estados de oxidación, ¿no? El de calcio se va para acá y el del oxígeno se viene para acá, ¿no? Entonces, cruzar en aspa, esa es la chamba que yo tengo que hacer prácticamente para que se me dé la formulación. ¿Y qué es lo que yo voy a lograr? Bueno, en este caso calcio, me va el 2 del oxígeno, ¿cierto? El oxígeno nuevamente con el 2 del oxígeno, pero ¿qué me dice la regla? Es que cuando yo tengo pares, ¿qué puedo hacer? Simplificar, ¿cierto? Entonces simplifico y finalmente me voy a quedar con ¿qué? En este caso con Ca, que es la formulación del calcio, y el oxígeno. Listo, mis, ya tengo la formulación, ya está todo formulado. Ahora tengo que aplicar la nomenclatura. ¿Qué me decía la nomenclatura? La nomenclatura me decía que la palabra es óxido. Se le pone la palabra óxido. Entonces vamos a poner la palabra óxido. De, ¿cierto? Me decía que tengo que poner la preposición de y el nombre del elemento, ¿cierto? Entonces, ¿el nombre del elemento cuál es? No me va a alcanzar. Calcio. Excelente, ¿no? El nombre del elemento es calcio. Vamos a hacer entrar como sea acá. Calcio. Bien. Ese es el nombre del elemento, esa es la forma como yo voy a asignar mi nomenclatura. ¿No varió en algo el nombre del elemento? No varió en nada, ¿cierto? Está igual, ¿por qué? Porque tiene un estado de oxidación. No me está diciendo que sea 1 específicamente, o 2 o 3. No me está diciendo con que tenga 1 en cantidad, que en este caso es solamente el 2, ¿no? Suficiente, cumple, ¿no? Prácticamente está cumpliendo con el reglamento, ¿no? Y bien, ¿cuál es el otro ejemplo? Vamos a tener, el otro ejemplo puede ser, por ejemplo, ¿quién? El fierro, ¿no? Y el fierro tiene 2 estados de oxidación. Si no me equivoco, uno es el 2 y el otro es el 3, ¿no? Tiene esos 2 estados de oxidación. Si es que yo trabajo en este caso con el fierro, con estado de oxidación 2, yo voy a obtener ¿qué? ¿O qué es lo que voy a tener? Voy a tener un Fe o nada más, porque prácticamente sucede lo mismo que acá, ¿no? Va a suceder lo mismo que ahí. Y acá que voy a tener un Fe, voy a tener acá un sub 2 del oxígeno y acá un sub 3 que va a salir justamente del fierro. Bien, ahorita lo que me interesa es la nomenclatura, ¿cierto? Entonces, en la nomenclatura, ¿qué me decían? Que yo tengo que utilizar la palabra óxido, ¿cierto? Óxido. En este caso, me decía que tengo que ver el estado de oxidación, si es menor o es mayor, ¿cierto? En este caso es menor. Si es menor, ¿qué le corresponde? Si es menor, la regla me decía que le correspondía oso. Y si era mayor, la regla me decía que le correspondía Ico. ico, ¿no? Excelente. Entonces tenemos terminación en oso y en ico. Tiene que terminar ambos. Bien. ¿Terminarán o no terminarán? Vamos a ver, ¿no? Óxido, el D ya no va, ¿cierto? Ya desapareció, aquí no va. Y en este caso, el hierro, que vendría a ser el elemento en químico como tal, hierro, suele cambiar de nombre aquí cuando vamos a hablar de nomenclatura. Y va a ser el famoso fierro, ¿no? Entonces, fierro o ferro se le llama. Entonces acá su nombre va a cambiar a ferro.
ferroso. Entonces acá yo voy a poder identificar que la terminación oso sí se está dando, ¿no? Como debería ser. Paso prácticamente, ¿quién? Paso al óxido de abajo. Y acá que es óxido fer. Como me dice que es el mayor que va. Y con. Esa es la terminación, ¿no? Que yo voy a asignar justamente para ambos, ¿no? En este caso para el menor, porque es 2, obviamente es menor que el 3, ¿cierto? Va a tener una terminación de ¿qué? De oso. Y para el otro, que es el mayor, ¿no? Va a terminar la terminación de ico. Y así de esa manera yo estoy completando básicamente mi nomenclatura, o estoy asignando la nomenclatura. ¿Para qué? Para este tipo de elementos, ¿no? Ahora, Miss, esto me va a servir, claro que te va a servir, porque todas las funciones químicas pasan por el mismo procedimiento para que finalmente tengan la nomenclatura correcta, ¿no? Esa es la idea. Entonces, de repente acá he omitido este paso, ¿cierto? Este paso de acá. Y este de acá, ¿no? Que debería estar acá, pero por tema de espacio, básicamente de espacio y de tiempo, ¿no? Porque sí quería terminar con estos dos ejemplos. No lo he realizado, pero no hay problema, ¿no? ¿Por qué? Porque finalmente ya podemos entender de dónde sale y cómo se escribe, básicamente, ¿no? Porque después a veces me ponen óxido de ferroso, ¿no? Entonces el de ya no va, ¿no? Cuando utilizamos oso e ico, cuando vamos a utilizar, es decir, cuando hay dos estados de oxidación a más, ya sí o sí, ya desaparece el famoso D, ¿no? Se lanza de frente el nombre del elemento, ¿no? Y fin, ahí lo que lo determina es la terminación, pues, ¿no? El oso y el ico, nada más nada. ¿No? Bien, chicos, entonces, no sé si tienen hasta aquí alguna consulta, alguna pregunta al respecto, pueden hacerlo de todas maneras, ¿no? De una vez. Oh, qué calor. Profesora, todo claro, ya esa clase ya se dio la semana pasada, ya lo entendí. Bien, muy bien. Los demás chicos me imagino que también, ¿no? Ya lo han entendido. La próxima clase solamente voy a correr, ¿no? Voy a correr, ¿por qué? Porque esta parte ya está bien entendida. Me voy a basar solo y únicamente a ejemplos, ¿no? Entonces, voy a requerir que la próxima clase, ya que todos estén con su tabla periódica, solamente pasemos a ejemplos de ejemplos, 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 ejemplos y demás, ¿no? Porque de aquí se nos complica la nomenclatura cuando hablemos de 4 estados de oxidación, de 4, 5 estados de oxidación, ¿no? Ahí es donde vamos a estar así como que, bueno, de qué está, de qué era, de qué se trataba y demás, ¿no? Por eso me interesa que capten esta parte de acá, porque solamente van a cambiar ciertas palabras. Después el procedimiento de trabajo es el mismo, tal cual, no cambia. No cambia el aspa, no cambia el ico, solamente se le puede agregar hipo, se le puede agregar hiper, se le puede agregar, sí, pero después el trabajo es el mismo, ¿no? Lo que se tiene que hacer, nada más. Bien, chicos, entonces ese ha sido el repaso, ¿no? Para poder continuar la semana siguiente y listo, ¿no? Nada más.